Hola, hola, chicas y chicos, sean todas y todos bienvenidas y bienvenidos a la antepenúltima cápsula del curso de cálculo avanzado, donde ahora, después de haber estudiado el concepto de curvas en la cápsula anterior, ahora vamos a estudiar el concepto de superficie, parecido pero no igual al anterior. ¿Ya? Vamos a ver de qué se trata. La noción de superficie, como les adelantaba un poco en la cápsula anterior, es la extensión natural del concepto de curva que trabajamos en ella, considerando ahora la posibilidad de parametrizar una figura usando dos variables, intuitivamente largo y ancho, ¿ya? Las curvas se podían parametrizar con solo un parámetro. El caso de la superficie, la diferencia trascendental es que vamos a parametrizar con dos variables. Es por ello que nuevamente tomarán un rol fundamental las dimensiones n igual a 2 y n igual a 3. En general no trabajaremos en otras dimensiones. Vamos directamente a lo que significa una superficie. Diremos que un conjunto sigma en Rn es una superficie si existe una función continua que ahora no vamos a llamar R, vamos a llamar S, que va a depender de dos parámetros que se mueven entre A, B y C, D a valores en Rn, llamada parametrización de la superficie en vez de parametrización de curva, tal que sigma se puede escribir completamente como la parametrización moviéndose en los rangos de cada una de las variables. Si se fijan, es profundamente igual al concepto de curva, con la sutileza de que ahora tenemos dos variables en vez de una. Eso es todo. Gráficamente, una curva en R2 o en R3 se ve como esto que estoy mostrando acá. Este es el concepto que hemos conversado en algunas clases, ¿cierto? Como de imaginarse los gráficos, por ejemplo, como una sábana flotando, digamos, en el espacio tridimensional. Pero también vamos a poder escribir superficies como esta. Imagínense el cascarón de una esfera que yo puedo parametrizar de esta manera acá, ¿ya? Si se fijan, para parametrizar un cascarón de esfera, yo lo que hago es dejar el radio fijo y solo muevo los ángulos, el ángulo polar y el ángulo azimutal, dejando un radio constante, me describe solamente la cáscara de una esfera, ¿ya? De hecho, es el primer ejercicio que vamos a trabajar en un ratito más. Adicionalmente, igual que el caso de las curvas, una superficie puede tener apellido. Puede ser una superficie suave si es que su parametrización es de clase C1. Recuerden que como la parametrización ahora tiene dos variables, es C1 en el sentido de varias variables, o sea que todas sus derivadas parciales son continuas. Regular si es que el producto cruz de sus dos derivadas parciales es mayor que cero en norma, para todo U, B en A, B cruz C, D. Y simple, de nuevo, si es que su parametrización es inyectiva, ¿ya? Aquí la única sutileza es que estamos trabajando con dos variables, entonces como estamos trabajando con dos variables, las tangentes ahora son más de una. Y eso es lo que vamos a trabajar en en las próximas diapositivas. Un ejemplo ya más rebuscado de superficie, si quieren ustedes, es la que tenemos graficada acá, que se denomina como helicoide. Esta es la superficie generada en la siguiente, o graficada en la siguiente figura. Se la pueden imaginar como la forma que describe una escalera de caracol. Si ustedes miran una escalera de caracol por abajo, lo que describe es esta cosa de acá, ¿ya? No es solamente como el resorte, sino que además tiene toda la superficie donde van apoyados los peldaños. Entonces, esto de aquí, solo que aquí no tiene los escalones. Esto es como una especie de tobogán que uno se podría imaginar, por ejemplo, en un parque acuático, qué sé yo. Una parametrización de esta curva corresponde a la que yo tengo acá, ¿ya? Donde R está entre 0 y 1 y θ está entre 0 y 4pi, por ejemplo, para que tenga dos vueltas, ¿ya? Con eso, entonces ya tenemos una primera parametrización de una superficie de este tipo de cosas, ¿ya? Hay un detallito que me acabo de percatar en la diapositiva. A la parametrización que está acá, la vamos a arreglar un poco, porque este es un objeto en tres dimensiones, así que tiene que tener tres coordenadas. Lo que faltó por aquí es que la tercera coordenada vale r cuadrado. Y ahí sí, ¿ya? Entonces tenemos un objeto que tiene coordenada x, y y z dado por esto de aquí, pero como en vez de depender de x, y y z depende solo de dos parámetros que son r y θ, es que lo podemos denominar superficie, ¿ya? ¿Qué más tenemos por acá? Al igual que en el caso de las curvas, la primera pregunta que uno se puede hacer es qué podemos calcular para una superficie. Y de nuevo vamos a aprender a hacer cuatro cálculos fundamentales sobre curvas, sobre superficies en el espacio. Vamos a calcular sus vectores tangentes y el vector normal. Vamos a calcular su área.
vamos a poder calcular integrales de funciones escalares de nuevo. Por ejemplo, si ahora yo tengo una superficie que me representa de nuevo un cascarón de esfera o una plancha metálica y me dan, por ejemplo, su densidad, yo de nuevo podría calcular la masa de esta placa, por ejemplo, una placa de cobre. Y calcular integrales de funciones vectoriales que vamos a denominar integrales de flujo. Quienes estén estudiando ingeniería mecánica o ingeniería eléctrica probablemente ya se han encontrado con estos conceptos. Vale la pena entonces que los estudiemos bien en el contexto de este curso. La intuición física que hay detrás de todo esto, darle el sustento matemático para ver que todo calza, digamos. Si yo tengo una superficie sigma simple y regular, igual que las curvas, y su parametrización, vamos a definir sus vectores tangentes. ¿Se acuerdan que antes definíamos el vector tangente como el que era la derivada? Aquí, como tenemos dos funciones, vamos a tener dos vectores tangentes que son las derivadas parciales para cada lado, como con respecto a r y respecto a θ, por ejemplo, voy a obtener dos vectores tangentes a la superficie, ¿ya? Que son los que tengo calculados acá. Y ustedes saben del curso de álgebra lineal, probablemente, o incluso de algún curso de física, si ustedes toman dos vectores que son de alguna manera paralelos, estos vectores no son paralelos, pero sí pertenecen a un mismo plano. Si yo tomo dos vectores que pertenecen a un mismo plano y calculo el producto cruz entre esos dos vectores, me da como resultado un tercer vector que es perpendicular a los demás. Entonces, por ejemplo, si yo tomo el vector, el eje X, y le hago producto cruz con el eje Y, obtengo como resultado el eje Z, que es el que uno pone hacia arriba, y todo esto de la regla de la mano derecha y esas cosas que uno aprende en cursos físicos, ¿ya? Entonces, si yo tomo los dos vectores tangentes y calculo el producto cruz entre esos dos vectores, obtengo esto que denominamos vector normal. A una superficie no le puedo calcular el largo, pues no tiene sentido, pero sí podemos calcularle el área. ¿Cómo se calcula el área? Recuerdan ustedes que el largo de una curva era integrar la norma de la velocidad. Aquí lo que vamos a hacer para calcular el área de una superficie va a ser integrar la norma del vector normal. O como dice acá, la integral de A hasta B y de C hasta D del producto cruz de los dos vectores tangentes. ¿Ya? Un primer ejercicio que quiero dejarles propuesto para la clase que tengamos sincrónica la próxima semana va a ser que vamos a demostrar de nuevo una fórmula que nosotros ya conocemos, que es verificar que el área de un cascarón de esfera es 4pi por r cuadrado. ¿Ya? ¿Se acuerdan que cuando aprendimos teorema de Fubini y cálculo y teorema de cambio de variables, probamos que el volumen de una esfera era 4 tercios pi r cubo? Ahora vamos a probar que el área de una esfera es 4 pi r cuadrado. Pero yo se los dejo como un desafío para ahora y para que traten de resolverlo de aquí al miércoles. Tan difícil no es, pero de todas maneras el miércoles lo vamos a resolver todos juntos para que veamos bien cuál es la riqueza de este contexto que estamos haciendo de calcular áreas de cuerpos geométricos. ¿Ya? Por supuesto que yo también puedo calcular integrales en una superficie de funciones escalares y de funciones vectoriales, como lo que yo tengo por acá. Si se fijan en esencia, es lo mismo que las integrales de trayectoria y de línea, ¿ya? Solamente como ahora tengo dos variables, las integrales son dobles. De nuevo tomo la función evaluada en la parametrización y lo multiplico por la norma del vector normal. Y en el caso de la integral de flujo, que es cuando la función es vectorial, me queda la función evaluada en la parametrización, producto punto por el vector normal, así nomás, sin norma, porque así me queda producto punto entre dos vectores, obtengo un número y con eso calculo lo que haya que calcular. ¿Ya? Y eso es todo. Aquí hay otro ejercicio que va a ser el tercero que vamos a resolver en la sesión sincrónica del miércoles, porque teníamos uno de curvas que quedó más o menos empujado, tenemos el del cascarón de esfera y tenemos el de esta integral de superficie que vamos a trabajar con lujo de detalle en la clase sincrónica de esto. ¿Ya? Se nos fue la antepenúltima cápsula del curso. Esta era más cortita, la de curvas tenía más profundidad porque era un concepto nuevo. Si se fijan, para pasar de curva a superficie es, en esencia, agregar una variable. ¿Ya? Así que eso sería. Nos vemos en la sesión del miércoles. En estos momentos ustedes están en control mientras yo grabo estas cápsulas, así que espero que les esté yendo muy bien y nos vemos la próxima semana. Cuídense. Chao, chao.